Ay, me cansé de ver, aleluya. Hola Juan, buenos días. Buenos días, profesor. Ya lo conecto, es que se me va a descargar el computador. Listo, bacán, hágale pues. ¿Ya lo conectó? Sí. Sí, Ok, señor profesor, que se me iba a descargar. muy bien. ¿Cómo le fue en la primera clase? Bien, bien, hoy estuvo interesante. Bueno, vamos a ver cómo fastidiamos hoy. ¿Hubo investigación de qué tema definieron con Johan? ¿Para usted? A mí me tocó el sistema económico esclavista. Ok. Primero, ese es el segundo, ¿no? Sí, Muy bien. señor. ¿Y primitivista quién? ¿Señor? El primitivista, el primero, ¿quién? No me acuerdo, creo que fue Michael. Ok. Bueno, démosles un par de minuticos o si no arrancamos con usted, compadre. Listo, profesor. Hola, Michael. Bueno, ya tenemos quórum ahí. Juancho, arranque usted entonces porque el compañero... ¿Quién tiene primitivismo? Buenos días. Todos los niños que se conectan, prendan la cámara, por favor. Juan, arranque usted con su tema entonces. Juan Uribe. Listo, profesor. Listo, a ver, yo le comparto ahí pantalla. Listo, hágale pues. Ya se ve. Está empezando a compartir. Un segundo. Listo. Póngala como presentación y hagámosle pues. Listo, pues buenos días primero que todo. Un segundo, cuando terminen las presentaciones me las envían al correo alejandro.escobarbar@gmail.com. Ok. Cuando finalice la clase. Buenos días, Juan. Hágale pues.
Pues hoy yo les voy a explicar sobre el sistema económico esclavista y los objetivos con esta presentación es conocer en qué se basa el sistema económico, conocer las características principales de este sistema y gracias a esto se dio la creación del intercambio o trueque. Perfecto. Recuerden que las mayúsculas también llevan tilde. Hágale pues. Listo, profesor. Acá está el índice de los temas que voy a tocar, como son la definición, economía esclavistas, características, propiedad privada, intercambio o trueque, creación de conocimiento, divisiones de clases, fuerza productiva, fuerza de trabajo, avances, artes y ciencias y el declive. Muy bien. Bueno, principalmente les voy a decir la definición de esclavismo, que básicamente es el nombre que recibe todo sistema social basado en la explotación de un individuo para la producción económica. Sus orígenes se remontan a la revolución o creación del primitivismo del sector agrícola. Estas fueron las economías. Se dice que durante el siglo III fue la mayor parte donde utilizaron hartísimo esta economía esclavista, como las fueron la Mesopotamia, el Antiguo Egipto, el Imperio Azteca, Grecia, Roma y objetivos sociales como fueron el colonialismo y el imperialismo. Devuélvete una diapositiva un segundo. Otra. Declive está mal escrito. Es con V. Dale. Listo, las economías. ¿Y qué características? Pues básicamente la característica principal de ese periodo fue la explotación del hombre por el hombre, aparte de ser cruel y salvaje. Lo de cruel y salvaje básicamente hay un ejemplo que en el primitivismo los hombres cazaban. Acá se convirtieron en mecanismos de opresión, como lo fueron instrumentos de saqueos y caza de esclavos. Hay una característica, uno se pone a ver esos programas de Animal Planet y todas esas características y vemos lo animal que son los animales, valga la redundancia, pero vamos a encontrar lo animal que somos los humanos, entendiendo eso, el maltrato que se daba. Hay que entender primero, cuando lleguemos al tema del trueque, cómo se requería una figura monetaria para que el trueque tuviera una relevancia importante. Porque qué peso se le da a un bulto de sal, qué peso se le da a una vaca, ¿cierto? Y entre las tribus empezaban a comercializar a sus mujeres, que también eran una fuente importante de hacer crecer una sociedad. ¿Listo? Muy bien. La economía familiar fue mucho más productiva y entre más generaba beneficios los esclavos, más se cerraban los vínculos familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en el primitivismo era como una sociedad muy abierta. Básicamente todos trabajamos por un bien común. Acá cada uno empezó a trabajar por el bien que le convenía a uno y gracias a la creación de la agricultura. Y se puede decir que se acercaba el término de la propiedad privada. Perfecto. Vamos a colocarle un contexto anterior a este, ¿cierto? Cuando nosotros hablábamos de las familias o los grupos familiares eran nómadas, ¿cierto? Entonces lo que hacían era caminar de acuerdo a las estaciones para que encontraran como unas estructuras, pero algo importante fue que empezamos a conocer el tema de agricultura y a empezar a domesticar animales. Entonces ahí era mucho más fácil porque simplemente con las cosechas podíamos guardar y seguir cultivando. Cuando empezamos a domesticar los animales, pues los metimos en un corral y empezamos a aprovechar pues sus leches, sus huevos, la carne, todas esas características para que ya no fuéramos esos nómadas, sino ya simplemente generamos el tema del sedentarismo, que era mantenernos en una misma sociedad y empezar a utilizar eso que nos dice esta diapositiva conjunta. Listo, muy bien, dale. Listo, se creó el, el concepto propiedad privada. Pues este es un concepto que vige hoy en día, que es un concepto económico y ámbito legal que se establece el derecho del individuo a o organizaciones a la posesión, control y disposición de un bien. Y también cabe recalcar que en ese periodo los esclavos eran de propiedad privada legalmente según sus costumbres, y
hereditaria. ¿Qué significa esto? Que digamos yo tenía varios esclavos y por una calamidad o por la misma árbol de la vida, me moría, a mis hijos le quedaban los esclavos, básicamente es eso. Muy bien. Y tras que las familias empezaron a recibir muchos beneficios, mayor productividad agrícola, ganadera, se crearon un tipo de roces entre las familias. Y esto dio origen al intercambio trueque, que básicamente es la acción de dar una cosa y recibir otra a cambio. Hay que recalcar que en estas épocas se utilizaban se puede decir, las monedas, pero todavía no era un método de economía muy estable. Perfecto, para un segundo ahí. En esa referencia al trueque, ¿cierto? Había familias, en la imagen vemos un personaje con un conejo y otro con un pescado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando hay tres familias que tienen conejos y una solo tiene pescados? Ahí es cuando usted hablaba que se empezaron a generar rivalidades entre clanes o familias, ¿cierto? Y el tema de la moneda todavía no estaba estructurado como un bien de intercambio comercial. Entonces, ¿cómo se medía eso? Inicialmente, pues usted llevaba un bulto de sal y la contraparte le daba una vaca. ¿Qué pasaba? Que cuando se acababa el mes, pues ya no había vaca, pero a la otra familia todavía le quedaba medio bulto de sal. Entonces no era sano, ¿cierto? Volver a darles un bulto de sal por una vaca porque todavía les quedaba producto. Ahí es cuando el tema de intercambio o el trueque empieza a tener su falencia. Muchas tribus comercializaban sus mujeres. Pero entonces, ¿qué pasaba? Un escenario de inflación, no me estoy burlando, pero un escenario de inflación era, si comercializaban una vaca contra una mujer, pues entonces el análisis era que la vaca estaba gorda y la mujer no. Y lo que hacían las tribus era empezar a alimentar más a las mujeres. Ese también fue un fallo estructural dentro del intercambio trueque porque no había una medida de valor natural, ¿cierto? Que generara ese valor y por eso el trueque en ese momento empezó a tener un conflicto. ¿Listo? Muy bien. Los demás vayan tomando nota, por favor. Dale, Juan. Listo. Creación de conocimientos. Se puede decir que tras que los esclavos trabajaban, se puede decir que los amos Creación empezaron a lleva tener, tilde, matemático lleva tilde, astronómico lleva tilde, mecánico lleva tilde. Pilas con eso y eso es para todos. Ahora no voy a fastidiar con eso, repito, porque estamos comenzando. Pero más adelante tienen que empezar a meterle. Yo sé que las presentaciones pues no le van a generar ortografía, lleven eso a un Word y revisen la ortografía, pero esto es básico. ¿Listo? Hágale, Juan. Eso no implica que esté mal el trabajo, por el contrario, está muy bien. listo, creación de conocimientos, como dije, ya que los esclavos se encargaban de todo lo que era agricultura, ganadería, dio mucho más ámbito a los amos para que estudiaran temas como lo fueron matemáticos y gracias a eso se dio la creación de los símbolos matemáticos de las escrituras como fueron las egipcias, las griegas, entre otras. Empezaron el conocimiento astronómico. Ustedes saben que todas esas civilizaciones, como lo fueron Grecia, Roma, creían en demasiados dioses y tenían un conocimiento de las constelaciones demasiado adelantado. Y mecánicos, ¿qué significa? Que empezaron a crear, se puede decir, en diferentes tipos de medios de transporte, carreteras, entre otros. Entonces, Y miremos el tema matemático. Devuélvete. El tema matemático va ligado a que los dueños de esa propiedad privada, llámese humanos con el tema de los esclavos, llámese de tierra, ¿cierto? Empezaron a generar los símbolos matemáticos para saber qué cantidad de cosecha había y efectivamente para evitar que los esclavos se quedaran con eso y para empezar una especie de tributación. El tema astronómico, ¿cierto? Uno va al campo, hoy en día inclusive, y usted ve que el campesino mirando las estrellas o la luna sabe si la vaca va a dar más leche o no, si ya va a salir el cultivo o no, cuándo empezar a cultivar su cosecha, porque tienen ya un conocimiento preestablecido por el tema de las estrellas. Y el tema de los mecánicos, ¿cierto? Es no solo que esté la fuerza del hombre incluida ahí,
sino empezar a colocarle herramientas al ganado para el tema del arado, para el tema de la recolección, para una cantidad de cosas que le va a facilitar de cierta manera el trabajo. Era lo que se conocía en ese momento como la tecnología. ¿Listo? Muy bien. Listo. Se creó la primera división de clases, que básicamente se basaba en el esclavo y el esclavista, donde el esclavo tenía la mayor presión porque él tenía que producir, trabajar y servir a su amo. Muy bien. Fuerza productiva, Pero entonces, básicamente, pero como lo dije, devuélvete un segundo. Entonces, cuál sería como esa estratificación en esa división de clases? ¿El más bajo, el esclavo? Juancho, se puede decir como en el día de hoy, sí, sí, hay que, hoy en día. como si fueran los estratos sociales. ¿Cómo serían, cómo fue en ese momento? Entonces, como son tan sencillos, yo creo que es pobre y rico. No, no, no. Aquí a lo que vamos es que en la base de la pirámide se encuentra el esclavo, ¿cierto? Que es el que tiene el mayor inconveniente. En la parte superior se Sí, encuentra sí, el ya me esclavista acordé. y en la punta de toda esa división de clases se encuentra el amo. Entonces encontramos tres clases sociales, el amo, el esclavista y el esclavo. ¿Listo? Muy bien. Listo, profesor. Fuerza de productividad, como yo anteriormente lo dije, todavía la moneda no era un bien valioso y el bien valioso en esa época era la tierra, Muy bien. que básicamente el que más O sea, el factor de producción. factor de producción. Perfecto. Y Entonces, también perdónenme un segundo, vamos a retomar para entenderlo con la definición que dimos de economía. Los factores son tierra, trabajo y capital, ¿cierto? La tierra es un factor productivo, ¿cierto? Y encontramos dentro de la ganadería y la agricultura, ¿cierto? Esa característica que nos genera el producir esa tierra. Muy bien, dale. listo, como lo dije, la tierra y también entre más esclavos tuviera una persona, más poderosa se puede decir también que era. Y se desarrollaron y se tecnificaron actividades económicas como son la ganadería y la agricultura. Muy bien. ¿Cuál era, cuál era la fuerza de trabajo de esa época? Pues básicamente era la energía del esclavo. Se vendían según qué efectivo me puede ser el esclavo, qué energía tiene para producir. Entre más energía tenga, más produce. Y Y, avances, y también me imagino que como ya usted lo dijo, por la cantidad de esclavos que posea, ¿no? Como fuerza de trabajo. sí señor, Muy bien. avances y artes, avances, artes y ciencias. ¿Qué fomentó todo esto? Que básicamente crearan construcciones, obras faraónicas como lo fueron construcciones romanas, egipcias y griegas. Y urbanización de las grandes ciudades. Yo en la primera diapositiva que hice, les había hablado de las polis. Pues empezaron a poblar las polis, básicamente, como lo fueron las egipcias, en las griegas y las romanas. Y el declive. Básicamente, después Parece que de que, declive es con V, ¿no? sí señor, Ok. Roma conquistó el mundo antiguo, pues todos sabemos la historia del Imperio Romano, que fue uno de los imperios más importantes de la antigüedad, y ya que Roma conquistó el mundo antiguo, se puede decir, empezó el declive del Imperio Romano. En Grecia creció el conocimiento por diferentes ámbitos como lo fueron la filosofía, entre otros. Pero la mayor causa del declive del sistema económico esclavista fue la creación del cristianismo y diferentes ideologías religiosas como fueron la budista, entre otros. ¿Por qué? Porque el cristianismo trataba de hacerle contraparte a este sistema donde se aprovechaban de la gente que no podía tener poder, básicamente. Y se dice que este sistema esclavista abrió las posibilidades de cómo fueron los otros sistemas que van a ver ahorita y que este sistema
no se ha acabado, pero se cambia a diferentes normas. Básicamente dicen muchos filósofos y economistas. Muy bien, identifiquemos una estructura, devuélvela, identifiquemos una estructura con el tema del cristianismo. Ahí también se pudo haber generado algún tipo de esclavitud con el tema de los cambios de los modelos religiosos, ¿cierto? Pero una intención era evitar el salvajismo que ocurría en esa época entre la relación que había entre el esclavista y el esclavo. Ahora, el esclavista tampoco la tenía fácil porque tenían la presión del amo para una mayor productividad, ¿cierto? Como desarrollo económico. Entonces eso generaba un impacto. Y las caídas de esos imperios, Grecia y Roma, simplemente fue porque hubo tanta opresión, ¿cierto? Si hablamos de el número poblacional, hablemos de 10, en una de esas polis que hablaba Juan, había 10 personas, pues uno era el amo, uno era el esclavista y el 80% de esa sociedad eran esclavos. Entonces, en algún momento se iban a rebelar contra y generaban los impactos que pasó en Roma y en Grecia para que esas polis se perdieran. ¿Listo? Muy bien. Continúa. Listo, profe, ya es el final. Listo, muy bien. Johan, hazme un favor, colócale 2 puntos a Juan. Muy buen trabajo, viejo. El tema primitivista, ¿a quién le toca? A mi profe ya lo presento. Listo. Me toca compartirlo desde el celular, profe, entonces no se ve la cámara. ¿Cómo, viejo? Que me toca compartir la presentación desde el celular, entonces no se ve la cámara. Listo, mi hermano, hágale pues. Juan Uribe, ¿esa información de dónde la sacaste? Vi 3 documentales, uno de History Channel, otro de Discovery y otro que apareció en internet que no me acuerdo cuál es. Listo, listo, muy bien. Es importante pues que tengamos esas referencias para colocarlo en la última parte del trabajo. Muy bien. Envíame esa vaina a mi correo, Juan, por favor. Listo, profesor. Listo, Michael. Ahí ya la están viendo bien. Sí, señor. Listo, entonces pues buenos días compañeros y profe, pues yo les vengo a hablar del primitivismo y pues primero les voy a hacer una pequeña introducción acerca del tema. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del primitivismo, o la palabra en sí primitivo o primitiva, nos referimos al origen de algo, ¿sí? Como al primero en su línea, al primero en su especie, al primero en su forma y así. También nos podemos referir a las cosas que pertenecen a esa edad o a la población de esas primeras épocas de la historia. Entonces, el hombre primitivo se diferenciaba de los animales por usar sus manos. Usaba estas manos como órganos de trabajo y pues mediante ellas hacía instrumentos para sus diferentes necesidades. Usaba instrumentos como piedra, madera, y así fue descubriendo cosas como el fuego, creando instrumentos de caza y todo eso. Perfecto. Eso el Después, pues, primitivo antes del esclavista para empezar a entender toda esa evolución que hablábamos con Juan. ¿Listo? Entonces el tema de nómada, el tema de sedentarismo y todo eso. Muy bien, Michael. sí, exacto. Entonces, pues en ese entonces las mujeres hacían sobre todo labores de recolección y así, digámoslo así, labores de hogar en ese entonces. Y los Muy bien. hombres, pues cazaban, hacían las labores de fuerza y todo eso. Y digamos, pues esto puede ser un origen en la división del trabajo, que ya más adelante lo va a explicar. Y ahí también viene lo que llamamos el primitivismo económico.
entonces podemos decir que fue la primera forma en la que el hombre se organizó para satisfacer sus necesidades. Muy bien. Entonces el hombre a medida que avanzaba iba descubriendo cosas, se vio en la necesidad de asociarse con más personas, generando Pero así la propiedad. para un segundo ahí porque hay algo bien importante. El fuego tiene un impacto en el desarrollo del hombre. Si no hubiéramos estructurado el desarrollo del fuego, no tendríamos nada de lo que hay hoy, ni los edificios, ni los vehículos, ni absolutamente nada, porque no hubiéramos podido empezar a mezclar minerales para hablar de hierro, cobre, acero, oro, ¿cierto? Entonces, el fuego, inclusive el fuego es una defensa. En esa época primitiva, con el fuego ya lograron dominar animales, porque el manejo en la noche era mucho más complicado. Con eso se empezaron a forjar y a elaborar armas y una cantidad de características. Ese sería como uno de los escenarios que le generó un cambio al desarrollo humano. Muy bien, Michael. Sí, exacto. Entonces, pues técnicamente ellos pusieron la base para todo lo que conocemos hoy. Pero entonces, pues ya como iba diciendo, el hombre se vio en la necesidad de asociarse pues, con más hombres, con más gente, porque el hombre se dio cuenta de que con ayuda satisface mejor sus necesidades para producir. Entonces Perfecto. fue creando tribus, comunidades, y para producir lo necesario pues para sobrevivir. Em, Entonces se dio cuenta de que cazar era más fácil en grupo, que las mujeres podían quedarse con los niños y hacer labores de recolección y entre otros. Y de esto surgió la división del trabajo. ¿La qué, perdón? La división del trabajo. Muy bien, excelente. ¿Cómo es eso? Entonces, estas tribus o comunidades siguieron su desarrollo hasta formar estas dos grandes divisiones. La primera gran división fue la división por sexos, ya que pues estos pueblos no conocían otro tipo de división. Como había ausencia de reservas, todo el grupo, o sea, toda la comunidad en la que vivían debía buscar alimentos. Perfecto. Para un segundo ahí porque es que no es que se conociera más o no había otra, sino aquí hablamos de habilidades y competencias, ¿cierto? La habilidad en cuanto a resistencia y capacidad de esfuerzo, de correr y sostener, pues claramente lo tienen los hombres y no las mujeres. Entonces, por eso mandaban a los personajes a cazar, ¿cierto? Para que traían digamos, la proteína, los animales. Las mujeres también salían, pero era por un tema de recolección. Y otra parte de las mujeres se quedaban en los quehaceres de la casa y el cuidado de los niños. Pero esa división del trabajo va de acuerdo a habilidades, que eso lo vamos a ver más adelante. O no tanto en esa materia, sino ustedes lo van a ver en el desarrollo de su carrera. Las habilidades y competencias que tiene Juan Uribe son diferentes a las que tiene Michael y las que tiene Yesenia. No significa que estos tres personajes sean malos, sino que tienen habilidades y competencias diferentes para el desarrollo de una organización. ¿Listo? Esa sería como la idea. Muy bien, continúa bien. Sí, exacto. Entonces, pues esto era básicamente por selección natural. Como ya lo dijo el profesor, las mujeres se quedaban haciendo trabajos menos forzosos y los hombres iban a hacer pues, trabajos de fuerza, dependiendo de sus capacidades. Pues también surge con todo esto la agricultura y con la caza también surgen los ganados. Lo que dividía y pues estas dos cosas dividen a la agricultura y al pastoreo. Y todo esto generó un excedente de producción. Antes no lo había porque antes solo podían producir para apenas ellos mismos y pues no les sobraba nada. Con esta división. Eso puede ser una idea. Ojo pues con los desarrollos de tecnología. Imagino que Juan, Yesenia, Juan Giraldo, Michael, Danilo y Johan tienen en su casa una nevera, ¿cierto? Contemplemos la posibilidad de que la nevera esté dañada o no exista. ¿Cómo mantienen sus productos o cómo manejan eso? ¿Cómo sería? Igual la pregunta natural, la primero la responde Michael, que es el personaje de la sustentación. ¿Cómo manejarían eso, Michael? Michael, Pues, ¿me escucha, profe? sí, ya. Sería buscando alternativas para mantener esa comida. Pero cuénteme cómo.
Porque esa pregunta es, vamos a llevar a todos estos personajes al primitivismo. Entonces, usted hace mercados cada 15 días o cada mes. ¿Cómo guarda, cómo mantendría fresca su carne o sus verduras, hortalizas y todo eso? Pues las consumiría en el menor tiempo posible, pues, para Perfecto. comer. Entonces, ojo, pues que esa era una de las principales características del fuerte esfuerzo que tenían que hacer en la división del trabajo en el primitivismo, porque tenían que cazar a diario una opción o la otra, empezar a buscar técnicas para. Entonces, allá se empezaron a generar técnicas como ahumar las carnes, como salar las carnes, pero en ese momento no sé si tenían el tema de la sal o no, ¿cierto? Si guardaban mucho tiempo las frutas y verduras, pues se podrían y se dañaban, entonces tendríamos que generar ese tipo de respuestas para mantenerlo. Entonces, la división del trabajo se hace muy fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es relevante el tema de mantener esas proteínas, pues, aptas para el consumo humano. Muy bien, dale pues. Sí, exacto. Entonces, pues este excedente de producción con esta división del trabajo conllevó a la primera manifestación de comercio, porque pues, digámoslo así, se generó el trueque porque las tribus sobreproducían una cosa y otra tribu sobreproducía otra. Entonces hacían un intercambio entre estas dos para no tener mucho de algo. Y así fueron evolucionando cada vez más, se fueron creando los herreros, los artesanos, las cerámicas y entre otras. Y así llegaron a la segunda gran división, que en esta los oficios se separaron de las demás actividades. Se producían mayor cantidad de cosas, de bienes, y esto hizo que se ampliara la producción, pues ya de bienes, ya como le dije, especialmente para el cambio, y apareciendo así la producción mercantil. Muy bien, Y voy a mencionar unas características del primitivismo. muy bien. Primero, pues obviamente la economía era atrasada, porque pues no había una organización en su sociedad ni en sí mismos. Perfecto, para un Eh, segundo ahí. ¿Recuerdan las definiciones que teníamos de economía? No, alguien acuérdeme de una definición para empezar a entender por qué sería una economía atrasada. De las 6 o 7 esas que vimos en las clases anteriores. Pues yo De que me una. acordé de una que... Ah, no, habla yo. No, no, dale, Juan, y ya miramos. Dale, No me acuerdo, pero yo recuerdo una donde decía que no hay un sistema de producción muy claro, básicamente. Johan, pues yo iba a decir la de Adam Smith, dale, que ¿cuál era es? el estudio de la riqueza de la nación, Sí, refiriéndose a las 4 categorías de la repartición de la riqueza: ¿cuáles son? producción, intercambio, distribución y consumo. Perfecto, ¿la primera es cuál? Producción. Perfecto, entonces en esta economía primitivista teníamos producción, pero la producción para un consumo natural o interno, que es para el de la familia. Sobraba muy poco y como nos decía Michael, esa posibilidad se podía compartir con otra tribu, pero era lo que nos sobraba para que evitáramos un desperdicio buscando necesidades. Lo que veíamos con el tema de que un personaje le daba un conejo y el otro un pescado. ¿Cuál es la segunda, Johan? Intercambio. Perfecto. El intercambio se veía de una mínima manera porque nos preocupábamos en ese momento solo de subsistir. El principal escenario de la economía en ese momento era subsistir. Después es que cuando Michael nos habla de la segunda, ¿cómo se llama eso? ¿La segunda qué, Michael? División del trabajo. sí, señor. Perfecto. Ahí vemos entonces que cuando empezamos a tener ganado encerrado, ya no solo se requiere ir a traerlo, sino que hay que domesticarlo, hay que conseguir alimento para ese ganado para poderlo explotar, ¿cierto? Entonces ahí ya se necesitan más herramientas. Por eso nos hablaba Michael de herreros y otra cantidad de características. Tocaba montar cercas, ¿cierto? Tocaba hacer la construcción de las chozas, donde se almacenaba el producto. Entonces eso era también un poco complejo. La tercera, Johan.
Joan. La distribución. Perfecto. ¿Será que era fácil llevar ella el pedazo de la pata de la vaca ya y la siguiente tribu estaba 2 días de viaje? ¿Será que era fácil esa distribución? Entonces ahí empezamos, como no teníamos una nevera, como no teníamos el camión con termoquín, ¿cierto? Sino tocaba llevarlo al hombro. Entonces ahí se generaba un problema de distribución y tenía que haber una comunicación un poco más cercana, independientemente que en la época no teníamos un teléfono celular. Eso hacía que la economía fuera atrasada. Y el último punto de la definición, Joan, Consumo. el consumo. Y lo que hablamos anteriormente, el consumo primero, el Consumo, natural, profe. el interno, ¿cierto? El que manejaba esa familia o esa tribu y miraba cómo era el consumo de la siguiente tribu. Yo imagino en ese momento que ya sabía que la tribu A iba a comprar carne, que la B era pescado y que la C eran conejos, entonces ya tenían más o menos cómo distribuir ese excedente que teníamos de. Entonces, la primera característica que nos habla Michael, sí, claramente era una economía trazada de acuerdo a la definición natural de economía, entendiendo que es la ciencia social, que estudia los bienes escasos para la distribución en toda la sociedad. Listo, muy bien. Continúa, Michael. Listo, entonces la segunda característica era la producción era de autoconsumo. Ya como le dijo el profesor, se producían tan poco que pues apenas le alcanzaba para subsistir a ellos mismos. La tercera es que no habían clases sociales ni tampoco había propiedad privada, pues por esto mismo también. Porque digámoslo así, en los grupos, en estas tribus, todo era de todos. Y pues con lo que les sobraba, pues eso sí lo cambiaban, ya como para no desperdiciar. Cuando hablamos de Y la por clase, cuando se hablaba de último, que no pues había clases sociales, estructuralmente el viejo era el que, como desarrollo casi como un profesor, era el que transmitía la información a las nuevas generaciones. Mientras los hombres estaban en el tema de cazar, mientras las mujeres estaban en el tema de recolección, algunas mujeres o parte de las mujeres se quedan cuidando niños, los hijos más grandes ayudaban a cuidar a los hijos pequeños, pero los abuelos eran los que empezaban a transmitir la información. Mientras uno lo hacían en la realidad, el abuelo le contaba al hijo cómo era cazar, la abuela le contaba a las niñas cómo cocinar o cómo era la recolección para mantener el desarrollo del legado. No que fuera una clase social, sino sería una de las partes de la división del trabajo. Listo, muy bien, continúa. sí, y ya pues por último se creó la división de trabajo, ya como lo expliqué anteriormente. Muy bien, Y ya por último, pues unos cuantos aportes que dejó este primitivismo, que fueron pues la creación de muchas herramientas, del fuego, de herramientas de casa, todo eso. Se creó, podemos decirlo así, el trabajo, se creó la organización, la administración, el trueque, y pues esta civilización dio las bases para el desarrollo constante de la sociedad, ya que perfecto. pues sin ellos pues no estaríamos donde estamos ahorita. Perfecto. Analizamos Y una ya cosa esta es la mientras... perspectiva. Devuélvelo un segundo, Michael. Cuando le dimos las pautas importantes para el desarrollo esclavista, que es el que ya nos habló Juan, pero ojo pues que aquí empezamos a mirar esas definiciones que pueden ir dentro del diccionario, ¿cierto? Que es el trabajo, ¿cierto? Que es la organización y la administración. Bajo esa estructura no íbamos a ver en el siguiente punto que era el esclavista, no vamos a ver al amo con un fuete pegándole al esclavo y analizando las características, sino este se convirtió fue como en el gerente de dar órdenes. Entonces, en el tema de la organización, pues las tareas que se empezaron a definir, ¿cierto? En el tema de la administración, pues que se empiezan a generar esas herramientas que faciliten o esa tecnología de la época que facilite el desarrollo de ese trabajo y que pueda llegar a ser mucho más fácil para la construcción de mejores herramientas, para que haya una mejor productividad, ¿cierto? Y para que de pronto alcance a sobrar algo para que tuviéramos el intercambio con otras tribus. Ese sería como un contexto natural. ¿Listo? Muy bien. ¿Y la bibliografía salió de dónde? ¿O la webgrafía?
La bibliografía salió más que todo de presentaciones de otros estudiantes de hace rato. Pues esas son algunas páginas que vi. Y ya esa fue la presentación, gracias. Perfecto, Michael. Envíame por favor eso a mi correo. Y Johan, coloca los puntos a Michael. Buen trabajo, mi hermano, muy amable. Vale, bro. ¿Quién sigue? Hola. ¿Qué tema sigue? Profe, seguía el feudalismo, pero pues ese tema como que quedó sobrando porque habían 7 temas y pues somos 6. ¿Cuál tema seguía? El feudalismo. El feudalismo. ¿No tocaron ese tema? No porque eran 7 temas y somos 6, entonces quedaba una sobrando. Bueno, perfecto. Ese yo lo hago más adelante entonces. ¿Qué tema continúa? Entonces digo yo, perdón, ¿Cuál es el título? el capitalismo. Perfecto. Pero entonces Capitalismo. hagamos una cosa, que es que queda 1 minuto y 20 segundos y nos corta la grabación. Parémosla, vuelvo y nos conectamos todos y arranca Yesenia, ¿vale? Vale. Vale, profe. ¿Es el capitalismo el tuyo? Sí, profe. Listo. Ya nos vemos.